Hola, ¿qué tal? Soy el Padre Roberto Herrera, de aquí de la parroquia de Santo Tomás de Aquino. En esta Santa Eucaristía les pido que pidamos mucho por todas aquellas personas que están sufriendo del coronavirus, los que ya han fallecido, y pues vamos a comenzar con gran alegría. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Esta Santa Misa la queremos ofrecer por el eterno descanso de Rosario Lipari y también por una persona que está viva, Sebastián Limbrosini. Queridos hermanos y hermanas, para celebrar dignamente sus sagrados misterios, en un momento de silencio, pidamos perdón a Dios por nuestros errores. Digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien, enseñando por el Espíritu Santo, invocamos en tu nombre que es Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en la posesión de la herencia que nos has prometido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del primer libro de los Reyes. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo: sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías. Y al acercarse el Señor, vino primero un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Tu misericordia. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la fidelidad brotó de la tierra y la justicia vino del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas, a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas y de su raza, según la carne, nació Cristo, el cual está por encima de todo y es Dios, bendito por los siglos de los siglos. Amén.
Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes, con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para hacer oración. Llegada la noche, estaba Él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo, andaban sobre el agua, que se separaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús, su Señor y Salvador, les dijo enseguida: «Tranquilícense, no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti, caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, le entró mucho miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tomó de la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día en que estamos celebrando esa Santa Misa, en ese domingo del tiempo ordinario,
Meditamos de que las olas y el viento de lo largo del santuario y que hace toda la barca era de sus discípulos y son un buen símbolo de tantas situaciones personales que se van presentando de tanto tiempo en la vida. Y es por eso que nos hacemos estas dos preguntas. ¿Quién no pertenece o quién no experimenta dificultades en la vida? Es la primera cosa. ¿Quién no experimenta cosas en la vida? Y la segunda pregunta es, ¿quién no sufre alguna vez ese miedo tan grande como el que sufrieron los discípulos? Y en todo caso, como San Pedro, dudamos y pedimos pruebas que nos hagan caminar sobre las aguas. También sepamos decir como él dice, Señor, sálvame, Señor, sálvame. Así pues, Jesús su Salvador, Jesús su Señor, sabía hacer milagros y aquella noche realizó un excepcional, afianzó la fe de San Pedro, haciéndolo caminar sobre el agua, y la barca donde navegaban los demás representantes a la Iglesia y de todos los tiempos. Y por eso hoy dice, ánimo, no tengan miedo, soy yo. Ánimo, no tengan miedo, soy yo. Estas palabras nos las muestra Cristo, nuestro Señor, a cada uno de nosotros. Y hoy, especialmente que estamos sufriendo muchos de nosotros por la epidemia que estamos aquí pasando, por eso hoy nos ponemos y nos meditamos en esas cosas. No sucede por la falta de que dudamos de que Pedro, y no es que porque no conozcamos a Cristo nuestro Señor, sino porque lo amamos suficientemente. Y así pues decimos, a Dios no hay que entenderlo, a Dios no hay que entenderlo, hay que amarlo. Así pues, el plan de Dios sobre cada uno de nosotros solo hará realidad en la medida de nuestra fe, porque este va a ser el motor de nuestra vida. La falta más grande del cristianismo es el miedo, la desconfianza, la falta de fe en el poder del Maestro. La fe no nos abre el camino de lo difícil. La fe nos permite caminar en medio de la oscuridad, entre los obstáculos, con los miedos, los problemas que tengamos cada uno de nosotros. Y por eso hoy, Jesús también hoy camina en medio de la clemencia de nuestros acontecimientos. Y con Él a nuestro lado debemos de caminar firmes, ya que nos dice, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Ánimo, soy yo, no tengan miedo. Y por eso hoy meditemos también aquellas palabras que San Ambrosio comenta sobre este pasaje de la Sagrada Escritura. Y San Ambrosio dice esas palabras simples, pero muy llenas de contenido. Dice, si el lobo te ataca, coge una piedra. Si el lobo te ataca, coge una piedra y escapará inmediatamente. Tu piedra es Cristo nuestro Señor. Si te refugias en Cristo, el lobo escapará y no podrá asustarte ni amenazarte. Esta piedra que Pedro buscó cuando dudó en medio de las olas y la encontró aferrándose a Cristo nuestro Señor. Así pues, que cada uno de nosotros que tengamos miedo, que tengamos dudas en la vida, acojámonos a Cristo nuestro Señor. Amén.
Ahora todos vamos a decir el credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre ante todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para jugar con sus muertos y su reino de la fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe de una gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Ahora presentemos a Dios su Señor esas peticiones y a cada una de ellas digamos: Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Pidamos para que supliquemos la fortaleza del Señor, para que todos los gobernantes de las naciones nos guíen a la felicidad. Roguemos al Señor. Cristo, Escúchanos. Roguemos al Señor por todos nuestros hermanos y hermanas que no han podido venir a esta celebración. Roguemos al Señor. Cristo, escúchanos. Oremos también por los jueces, los gobernantes, para que cada uno de ellos nos guíe a todos en la justicia. Roguemos al Señor. Cristo, escúchanos. Y pidamos para que imploremos la misericordia de Cristo, el Señor, en favor de nosotros y nuestros familiares, confiando en la bondad del Señor. Roguemos al Señor. Cristo, escúchanos. Y pidamos especialmente por el eterno descanso de Rosario Lipari y por el Padre Martín Bernal, que ha fallecido el día de hoy por el coronavirus, y por el Padre Carlos López, que también falleció por el coronavirus. Roguemos al Señor. Cristo, escúchanos. Y también pedimos por el que está vivo, Sebastián Ambrosini. Roguemos al Señor. Cristo, escúchanos. Y ahora en silencio, cada quien puede presentar desde sus casas alguna otra petición o acción de gracias. Roguemos al Señor. Cristo, escúchanos. Padre Santo y Misericordioso, escucha esas peticiones que te hacemos y todo te pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados. Queremos que tú
aquel sacrificio en medio de ustedes, sea la Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe dignamente, Señor, los dones de tu Santa Iglesia y al concelebrar este misterio que por tu poder infinito nos das, hacer que al mismo tiempo que se conviertan en el sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en Él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Y por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el Espíritu esos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz
Y dándote gracias te bendijo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, que ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos su amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos del Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santo Tomás de Aquino y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero, confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, y a nuestro arzobispo Gregory Jan, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos y hermanas difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos a todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén. Y ahora todos juntos vamos a rezar por las palabras que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concede la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tú Y es el reino, y el poder. la gloria por los tiempos. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz, Señor, es siempre con ustedes. Con tu espíritu.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, soy digno de que entres en mi casa, y una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. La comunión de ese santo sacramento que hemos recibido, Señor, nos salve y nos conforme a la luz de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de dar la bendición, quiero que desde sus hogares meditemos esta pregunta que es de la semana. La pregunta dice: ¿en qué momento, cuando dudaba de su presencia, se me reveló Dios? ¿En qué momento, cuando dudaba de su presencia, se me reveló Dios? El Señor está con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y toda su familia. Amén. Ponen en paz. Demos gracias a Dios.